bienvenidos todos al Centro Botín. Hoy celebramos la segunda sesión del ciclo Encuentros de Arte y Arquitectura, que celebramos en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria con motivo de la exposición Arte y Arquitectura, un diálogo. En esta ocasión, el título de la conferencia que nos va a ofrecer Ana de la Fuente es Richard Neutra, las viviendas californianas, imágenes prototípicas del cine de los años 50, que hace referencia a la obra de Giuliano Sarmento, pintor y arquitecto de formación, y titulada Neutra Blue Lilies, que se encuentra en la exposición. Ana de la Fuente Aznares es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 2002. Desde ese año desempeña el ejercicio libre de la profesión, primero en Madrid y desde el 2007 en Santander, dentro del estudio de la Fuente Arquitectos. Ha realizado numerosos edificios, tanto residenciales como singulares, así como jardines públicos y privados en el ámbito de la rehabilitación y de nueva planta. Desde el año 2016, Ana de la Fuente es doctor arquitecto, también por la Escuela de Madrid, dentro del Departamento de Composición y Paisaje. Ha participado en numerosos cursos y talleres y es autora del libro El origen del jardín moderno en Estados Unidos. Puesto que la conferencia de Ana no es muy larga, al finalizar la misma podremos abrir un turno de preguntas. Entonces podéis levantar la mano y os acercamos el micrófono. Muchas gracias, Ana, y bienvenida. Lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias al Centro Botín y al Colegio de Arquitectos por esta oportunidad para hablar de uno de los arquitectos que más fascinan a lo largo de todo el siglo pasado, ¿no? Que es Richard Neutra. Habéis visto en la exposición este cuadro de Giuliano Sarmento, que pertenece a una serie hecha por este pintor portugués, relacionada con la arquitectura. Giuliano Sarmento fue un estudiante de arquitectura que finalmente se decantó por las artes plásticas y que vive y trabaja en Portugal. En esta serie y en muchas otras utiliza el recurso de la arquitectura para introducir elementos arquitectónicos dentro de los cuadros o de las esculturas que hace o de los fotomontajes que realiza. Al principio en 2011 empezó una serie dedicada a Neutra, de la que este es el que hemos visto en la exposición, pero también tiene otros muy interesantes como este, Silver Lake Yellow Neutra, o este otro, en el que se reconoce claramente fragmentos de esta arquitectura del movimiento moderno en Estados Unidos, de la década de los años 30, de los 40 y de los 50, y se insertan pequeños fragmentos representativos de la arquitectura de Neutra. Estos son todo edificios de Neutra y bien podían ser cualquiera de estos elementos incrustados en esta serie de cuadros dedicados al arquitecto americano. Porque me gustaría empezar un poco recordando quién es Richard Neutra. Richard Neutra es arquitecto americano, pero en realidad nació en Viena, es austriaco. Nació en 1892 y desde pequeño tuvo una gran pasión por la arquitectura. Se matriculó y cursó arquitectura en la Escuela Politécnica de Viena y allí conoció, entre otros, a Rudolf Schindler, del cual se hizo íntimo amigo. El de la izquierda es Richard Neutra y el de la derecha es Rudolf Schindler. Se llevaban 5 años de diferencia, pero los dos tenían las mismas aspiraciones de llegar a Estados Unidos para trabajar con el maestro, que era en aquel entonces Frank Lloyd Wright. Rudolf Schindler llegó antes que Neutra. Él llegó a principios de la década de los años 20 y enseguida empezó a hacer viviendas unifamiliares como esta, que esta es su casa, siempre bajo el paraguas de la sombra de Frank Lloyd Wright. Unos años más tarde, porque Richard Neutra tuvo que primero acabar la carrera, después fue a trabajar a Berlín, dentro del estudio de Mendelssohn, y después tuvo que alistarse en el ejército para ir a la Primera Guerra Mundial. Después se enfermó y años más tarde fue a Estados Unidos, siempre con la idea de trabajar con Frank Lloyd Wright.
No lo consiguió hasta 1925. Le conoció a Wright en el funeral de Sullivan y desde entonces se trasladó a Taliesin. Aquí le vemos en Taliesin, en el estudio de Wright, escuchando un concierto, pero enseguida, a los 3 o 4 meses, el desencanto llegó y toda la admiración que sentía por el maestro empezó a desaparecer. Se fue del estudio de Wright y se trasladó a la costa oeste para montar un estudio con su amigo Rudolf Schindler. Esta era el prototipo de vivienda unifamiliar americana que llegaba a Europa. Esta es la Casa Robbie de Frank Lloyd Wright de 1910 y es lo que en Europa se entendía como el ideal de vivienda unifamiliar, que pertenece a las casas de la pradera de Wright. Otra de las influencias que llegaban a Europa era la casa de ladrillo en el campo de Mies van der Rohe de 1924. Este proyecto que no se llegó a realizar, pero que tuvo una enorme influencia en todos los arquitectos europeos por ese tratamiento de la planta, esa libertad de movimientos totalmente asociada a las vanguardias artísticas, en este caso del neoplasticismo, y que tuvo una gran influencia no solamente en Neutra, sino en todos los arquitectos europeos. Poco a poco todos empezaron a emigrar a Estados Unidos. Walter Gropius llegó a Harvard para enseñar un poco antes de 1938 y esta fue la casa que se construyó allí dentro del campus de la universidad y también otra de las referencias que pasaron a ser icónicas dentro de la vivienda unifamiliar en Estados Unidos. Y luego, por supuesto, está la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada, un poco más tarde, en 1939, también de Wright, una referencia que a todos los arquitectos les tenía absolutamente fascinados, ¿no? Esta casa enclavada en un paisaje de Pittsburgh, en Pensilvania, con el río atravesándola por debajo y que se fundía con la naturaleza que le rodeaban. Y luego estaba la caja de cristal. La caja de cristal de Mies, representada en la casa Farnsworth, un poco más tardía, de 1947, también era la caja desde la que observar el paisaje que le rodea a través de los cristales como un cuadro y que el cuadro se pudiera sentir como parte integrante de la vivienda. Pero esto no era lo que había en Estados Unidos, esto no dejaban de ser ejemplos aislados de lo que se supone que era el ideal de vivienda unifamiliar americana, pero la realidad era muy distinta. En Estados Unidos, a partir de los años 30, hubo una expansión enorme en la búsqueda del retorno a la vivienda unifamiliar. La gente había emigrado a las ciudades a raíz de la expansión económica, pero querían seguir teniendo esa sensación de posesión de tierra tan intrincada dentro de la sociedad americana y que se refleja en la posesión de una vivienda unifamiliar. Pero la realidad es esta, es lo que estaba en todo Estados Unidos, sobre todo en la mitad norte. Eran casas unifamiliares de estructura de madera, siempre de 2 o más plantas. Cuando las casas se limitaban a una sola planta, era una cuestión de economía, no era una cuestión era una cuestión de necesidad, de no poder llegar a conseguir más alturas. Siempre se entraba a través de un porche elevado, siempre se intentaba levantar la casa del plano del suelo para proporcionar a un posible sótano luz natural y todas las casas se estructuraban igual, independientemente de la clase social a la que pertenecieran. En 1948 hubo un mecenas que se llamaba John Entenza, que era el director de la revista Arte y Arquitectura, que tenía muchísimo reconocimiento a lo largo de todo el país. Este mecenas, que estaba en California, decidió crear un programa de arquitectura por el cual, que se llamó Case Study Houses, por el cual se intentó que arquitectos estrella del momento, que publicaban en su revista, realizaran viviendas unifamiliares abaratando los costes, de tal forma que la intención era que todo el mundo pudiera tener una vivienda de diseño acorde al movimiento moderno, que era lo que él promulgaba siempre a través de su revista, y que se pudiera ese modelo exportar a todo el país, que no se dedicara solamente a ser una cosa destinada para tener solamente la clase alta, ¿no? Unos pocos.
Entonces, las primeras casas que se hicieron, las 8 primeras casas, 9 primeras casas, recurrió a sus íntimos colaboradores de la revista. Ahí estaba Richard Neutra, ahí está Charles Eames, Eero Saarinen, y estos son unos de los ejemplos. Esta es la casa estudio número 6 de Neutra. No todos se llegaron a realizar, hubo algunos que no, la mayoría sí, y este fue uno de los que no. La casa estudio número 6 de Neutra, bueno, que no. Están bastante bien conservados a lo largo del tiempo y muchos de ellos son las imágenes más icónicas que conocemos de la vivienda unifamiliar californiana y que nos ha llegado hasta ahora como perteneciente a Richard Neutra. Algunas son de él, pero la mayoría no son de él. Aquí ya sí que se buscaba, por ejemplo, que cada uno pudiera decidir si lo desarrollaba en una planta o en dos. En este caso la de Richard Neutra es solamente de una planta. Esta es la casa estudio número 8 de Charles y Ray Eames. Esta sí que está restaurada. Esta es la casa número 9 de Charles Eames y Eero Saarinen. Charles Eames y Eero Saarinen eran íntimos amigos. Y esta fue la vivienda que escogió John Entenza, el mecenas de todo este programa, como su propia residencia. Estuvo viviendo aquí 5 años. El programa se continuó desarrollando, estamos en 1960, y otro de los arquitectos muy conocidos dentro de este programa fue Per Koning, que realizó esta vivienda, que ha salido en innumerables películas, y sobre todo esta que mucha gente reconocerá como escenario de muchísimas películas, la casa estudio número 22, con esta gran cristalera que se extiende sobre la ciudad de Los Ángeles. Y volvamos a Neutra. Neutra está aquí en su casa, ¿no? Esta es la casa VDL, que es la que diseñó, una de las viviendas unifamiliares que diseñó en la costa californiana y donde vivía. A mí hay varias cosas que Neutra destaca de su arquitectura. Una de ellas es lo que él interpreta como ir en contra de la definición del crecimiento orgánico. Las viviendas, esa idea de que las viviendas pueden crecer y extenderse en el terreno como si fueran un animal, un ser vivo, eso él no lo rechaza totalmente, ¿no? Que era parte de lo que no le gustaba acerca de la arquitectura de Wright. Me gustaría leer una cita que él hablaba sobre esto. Decía: sabemos que las cigüeñas no traen a los niños al mundo. Los edificios se sostienen sobre cimientos impermeables de hormigón, calculado por los ingenieros, y figuran en un conjunto de planos aprobados por la Oficina de Obras y Construcciones. Cualquier pretensión de que los edificios hunden sus raíces en el suelo o de que respiran sustancias nutritivas químicas o la humedad del suelo en su savia es, en el mejor de los casos, una metáfora poética y, en el peor de ellos, una interpretación engañosa. La segunda cosa que me gustaría destacar, el segundo aspecto que me gustaría destacar de la arquitectura de Neutra es que él siempre hablaba de que el entorno construido por el hombre puede poseer elementos similares en todos los lugares. Su admiración por la arquitectura japonesa, por ejemplo, por cómo las casas se fundían con sus jardines, algo que él siempre lo calificaba como de misterio, era transportable a cualquier parte del mundo en el que se dieran las mismas condiciones que allí. La tercera cosa que él destacaba, el tercer aspecto que él destacaba de su arquitectura es que el arquitecto es un médico que debe conocer el historial de su paciente. Él hacía auténticos cuestionarios a los clientes a los que les iba a realizar una vivienda unifamiliar y que debían de rellenar exhaustivamente para poder saber a quién le estaba dedicando esa vivienda, a quién iba a habitar ese espacio que él tenía que proyectar. Aquí las leyendas siempre hablan pues también de que visitaba las parcelas para ver cómo incidía la luz de la luna por la noche en lo que iba a ser el entorno donde iba a construir él la vivienda. Pero lo más importante para mí es la relación que él establece con el exterior, lo que él denomina el intento de fundir el interior con el exterior. Y eso se aprecia siempre desde sus primeros proyectos. Y la mejor manera de verlo es a través de sus propios dibujos. Neutra era un dibujante excepcional. Este es uno de sus primeros dibujos, en 1923. Todavía estaba trabajando en Berlín. Pero, por ejemplo, aquí ya se ve, en la casa Lovell, de 1929, cómo el paisaje que rodea el edificio es parte del proyecto arquitectónico.
Ya no estamos hablando de una caja de cristal que se coloca estratégicamente situada en el medio de un bosque, ni tampoco de una casa que se mete dentro de una selva para poder ser observada como parte de un cuadro. Estamos hablando de una vivienda que se funde con el resto del paisaje, pero porque el resto del paisaje pasa a ser el proyecto también de la casa. Como veis, bueno, los dibujos están muy influenciados por todos los pintores de la secesión vienesa. Aquí se ven influencias de Gustav Klimt, también de Egon Schiele, y la verdad es que todas las viviendas estaban tratadas así, con esta sensación en la que no solamente estábamos hablando de arquitectura, sino también ya estábamos hablando de algo más, ¿no? Lo que rodea la vivienda pasa a ser igual de importante que el propio edificio. Es la manera de coser del edificio al plano del suelo lo que le va a convertir en una obra de arquitectura excepcional. Y es así como se pueden ver bien las casas de Neutra. Esta idea del pintor portugués refleja estos pequeños retazos de lo que es la arquitectura de Neutra, pero la arquitectura de Neutra hay que verla en el contexto general de la vivienda, es decir, hay que ver el entorno, hay que ver la parcela, hay que ver cómo se diluye esa arquitectura con el entorno que le rodea, y solo así se podrá apreciar realmente cómo es su arquitectura. Esta es la casa que hemos visto antes, su casa, la casa VDL. Aquí estuvo viviendo muchos años. Es curioso, esta vivienda lo calificaba él, a pesar de ser una vivienda unifamiliar, como un ejemplo de intensificación demográfica. Es decir, aquí articuló esta vivienda para que pudieran vivir dentro 3 familias, y aquello ya le parecía una cosa realmente exagerada. Esta es la casa estudio número 20. Volvemos otra vez al programa de las casas estudio. Aquí se ve perfectamente cómo la casa se integra en el entorno que le rodea. Es muy importante ese tratamiento de la jardinería alrededor de la vivienda. Neutra estuvo trabajando, antes de trabajar como arquitecto, estuvo trabajando como arquitecto paisajista durante muchos años. También la casa estudio número 20, esta acaba de ser rehabilitada ahora hace muy poco, la casa Hammerman. Esta casa también pertenece a muchas imágenes de películas. La casa Coveney. Y esta es la casa Kaufmann del desierto. Esta es probablemente la obra más conocida de Neutra y la que nos ha llegado hoy en día como el prototipo de esencia de vida americana en California, sobre todo. La casa Kaufmann pertenece a la misma familia que hizo la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada está situada en Pittsburgh, en Pensilvania, y es un estado extremadamente frío. El matrimonio Kaufmann decidió que quería una casa en la que pasar el invierno, dejar la Casa de la Cascada para las épocas de verano, y en lugar de recurrir al maestro Wright, recurrió a Neutra, algo que sentó muy mal a Wright y que no supo digerir ni con el paso del tiempo. Aquí sí que se aprecia mucha influencia de Wright, esa forma de articular la vivienda en torno a un salón central dominado por una chimenea y extender los diferentes recorridos en torno a las 4 direcciones del espacio. Y la diferencia es que el tratamiento del jardín y del espacio que rodea la vivienda y del que se penetra entre esas ramas de la edificación forma parte del proyecto. Aquí en el centro está el salón, la parte de la derecha es el matrimonio, la habitación principal de matrimonio, la parte superior es la zona de invitados a la cual hay que salir y atravesar un patio, la parte de la izquierda es la zona de servicios, cocina, etcétera, y por aquí es el acceso. Y esta es la vivienda. Aquí el jardín es protagonista al mismo tiempo que la casa. Y eso es lo que hace que sea, a mi modo de ver, tan especial esta vivienda. Es un pasaje totalmente desértico, cerca de Los Ángeles, está en Palm Springs, y Neutra se basa en ese paisaje para utilizarlo. No quiere hacer una cosa que sea diferente a lo que hay ahí, quiere utilizarlo y construir un espacio en torno a la vivienda que tenga las mismas características. La piscina se convierte en protagonista lo mismo que el edificio. Al final, la piscina y todo el jardín son los que complementan el edificio que tienen detrás. Y toda la vida de esta casa se articula en torno a un espacio exterior.
Por lo tanto, empezamos ya a ver cómo el exterior empieza a tener la misma importancia, el mismo tratamiento, el jardín, que la propia vivienda. Esto ha dado lugar pues, a imágenes tan clásicas y tan icónicas como esta. Schulman, que fue un fotógrafo también perteneciente a la revista Arte y Arquitectura, realizó esta serie de imágenes como esto es la esencia de la vida americana dentro de California. El cielo es azul, la fiesta es continua en la piscina y todos estamos pasando un rato aquí agradable dentro de nuestra casa, pero sin estar dentro de ella, ¿no? De todas estas imágenes, la más conocida es esta, que es la que más nos ha llegado a nuestros días y que bueno, pues representa esto, ¿no? el modo de vida americano ideal. Esta relación entre la piscina y la casa, el jardín y la casa, también se ve desde dentro. A la hora de establecer, de no tener claro cuáles son los límites entre interior y exterior, da lugar a imágenes como esta. Ya el exterior no simplemente es un cuadro que observar desde el interior de la vivienda, sino que ya no se sabe muy bien, gracias a estas grandes ventanales de vidrio, dónde está el exterior y dónde está el interior. Empieza a haber estancias al aire libre, como por ejemplo comedores, que se duplican dentro otra vez y a su vez se puede ver a lo lejos parte del jardín. O escaleras que suben a elementos, a una parte de la vivienda que seguía siendo vivienda, aunque estaba totalmente al aire libre y que a su vez están a medio camino entre cubiertos y abiertos. Este es el comedor principal. A medio camino está al fondo el patio que hay que atravesar para llegar a la zona de invitados y todo está dentro de un espacio que fluye en todas las direcciones y en donde nada es cerrado estrictamente ni nada es abierto estrictamente. Volviendo al cuadro de Sarmento, creo que de los tres que hemos visto al principio, este es el que más refleja la idea de fusión entre interior y exterior de Neutra. Este es en el que se reconoce más una vivienda de Neutra, que no es necesariamente la casa Kaufmann, pero en el que sí que yo interpreto más que esta naturaleza, paisaje de la parte inferior se funde con la arquitectura y creo que más tiene que ver con la idea de Neutra más que los anteriores que hemos visto. Pero la vivienda americana seguía sin ser esto. Estos son ejemplos que se daban en California y que sí que se extendieron. La gente sí que podía optar a tener un diseño de arquitectura moderna en su vivienda, pero la vivienda americana seguía siendo otra cosa totalmente distinta. Los jardines no eran así, el entorno de las viviendas no eran así. Seguían siendo edificaciones que se retranqueaban de la alineación de la calle, como vemos ahí en esa foto superior, y dejaban un jardín delantero que sí era privado y mantenía y cuidaba el dueño de la vivienda, pero que tenía un carácter totalmente público y que dependía de la alineación de la calle donde estuviera y del carácter que tuviera la alineación, la calle. La parte trasera de la vivienda era un patio, un jardín, una extensión de jardín, a menudo una pradera, sin ningún tipo de tratamiento, donde al fondo se situaba un cobertizo y en el mejor de los casos daba a una calle trasera de servicios y de acceso secundario a la vivienda. Y esto era lo que había en Estados Unidos, esto era lo que se extendía por todo Estados Unidos. Mientras sí que había gente que empezaba a hacer y a contratar arquitectos para hacer su vivienda unifamiliar dentro de lo que se supone que era el movimiento moderno, en el jardín esto no pasaba, esto no existía. Tuvieron que darse unas circunstancias muy concretas y eso tuvo lugar en la Universidad de Harvard. En el año 1925 se juntaron en la Universidad de Harvard 3 paisajistas que fueron Garrett Ekbo, James Rose y Dan Kiley. La carrera de arquitectura del paisaje en Estados Unidos es una carrera que tiene prácticamente la misma importancia que la carrera de arquitectura, o sea, se consideran al mismo nivel. Lo que pasa que, si bien en la carrera de arquitectura, en la Universidad de Yale, en la Universidad de Harvard, siempre iban acorde a los tiempos, siempre se iban nutriendo de los arquitectos más conocidos de Europa y iban desarrollando su arquitectura y lo que enseñaban en torno a las ideas de lo que arquitectónicamente imperaba en aquel momento, y en este caso eran las vanguardias, la arquitectura del movimiento moderno. Esto no pasaba en el paisaje.
en Estados Unidos estaban muy condicionados por el Central Park de Olmsted, que se extendió a lo largo de todo el país y que condicionaba que todo jardín asociado a una vivienda unifamiliar o asociado a un parque público tuviera que tener un carácter paisajista siempre. No podía salirse de ahí. Y de hecho, en la Universidad de Harvard, en departamentos contiguos, Garrett Egbo estudiaba al lado de donde Gropius daba clase, se escapaba a ver a Gropius al departamento de arquitectura a ver sus clases, y al mismo tiempo volvía a la suya y le decían que no, que se olvidara de todo aquello, que aquello no era para ellos, que no era lo que ellos tenían que hacer, que lo que tenían que hacer tenía que seguir siendo el jardín paisajista inglés. Entonces, Garrett Egbo, Dan Kiley y James Rose, a los que se reconoció después como el trío de Harvard, decidieron romper con todo aquello. Y gracias a esos tres paisajistas podemos tener hoy en día otros ejemplos que nada tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Uno de los primeros ejemplos que se hizo fue Small Gardens in the City. Fue un ejercicio teórico en el cual Egbo planteó cómo unos jardines traseros de unas viviendas, de unas alineaciones como las que hemos visto en las diapositivas anteriores, podían tener otro tipo de tratamiento totalmente diferente. Podían estar estructurados bajo las líneas del movimiento moderno, lo mismo que la arquitectura a la que iban a complementar, no a servir, sino a complementar. En este sentido, pues aquí tenemos algunos ejemplos de estos ejercicios, ¿no? No todos tenían que llevar las líneas rectas y puras de la casa Kaufmann, por ejemplo, ni de la casa de ladrillo de Mies. Podían tener formas orgánicas, pero sí tener la intención de hacer un tratamiento del paisaje acorde a la arquitectura con la que iban a convivir, ¿no? Otro paisajista que también rompió con esta idea de intentar hacer algo diferente fue Thomas Church. Thomas Church, también profesor de la Universidad de Berkeley y maestro también a su vez de Garrett Egbo, realizó dos jardines que fueron icónicos en viviendas unifamiliares. Uno es el jardín de la casa Martin en Los Aptos, que complementaba a una vivienda unifamiliar que no tenía ningún tipo de referencias al movimiento moderno ni a la arquitectura moderna, pero que él insistió en unir con la playa, buscando esa sensación de infinito, pero no a través de unas formas paisajísticas basadas en Olmsted, sino en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Tanto aquí en este jardín como en el jardín de la casa Donnell, que también es esta imagen muy recordada y buscando esta idea de infinito, con esta piscina que recuerda a las formas de Alvar Aalto y que no tiene por qué, una vez más, servirse de las imágenes del jardín paisajista inglés para poder realizar un jardín moderno, ¿no? Este es el pabellón que servía a la piscina, pero la casa no tenía nada que ver con esto. Tuvieron que pasar todavía unos años más, hasta 1955, cuando se dieron las condiciones para que tres personajes se juntaran y crearan lo que a mi modo de ver es el primer jardín moderno asociado a una vivienda dentro del movimiento moderno. Estos personajes fueron Eero Saarinen, que en 1955 ya era un arquitecto de reconocido prestigio en todo Estados Unidos. Había realizado unos años antes, en el 48, el arco de San Luis, del Memorial de Jefferson, que había sido un concurso y cuyo presidente había sido, por cierto, Richard Neutra. Y Eero Saarinen tenía mucha relación con Irwin Miller. Irwin Miller era un empresario que vivía en una ciudad muy pequeñísima, de Indiana, en Columbus, y que tenía una sensibilidad especial por la arquitectura y se propuso realizar en su ciudad natal un programa por el cual todos los arquitectos estrella del momento, todos los arquitectos a nivel nacional, irían a edificar a Columbus y convertirían la ciudad en un referente de arquitectura moderna a nivel nacional. El tercer personaje es Dan Kiley, el trío de Harvard. Dan Kiley había trabajado mucho con Eero Saarinen, le llamó para este proyecto y se juntaron las tres condiciones que pues raramente se pueden juntar en un proyecto de arquitectura, ¿no? Un gran arquitecto al que le dejan mucha libertad para hacer lo que él quiere, un
un propietario capaz de contratar a ese arquitecto y de tener todo tipo de presupuesto a su servicio, y un paisajista que además era arquitecto, porque Dan Kiley era las dos cosas, paisajista y arquitecto, que iba a intentar realizar un jardín que conviviera con una obra de arquitectura moderna. Esta es la parcela en Columbus, en Indiana. Está dentro de un barrio residencial como los que hemos visto antes. Lo que pasa que, bueno, de las partes de la clase más alta de Columbus. Y lo primero que le dijeron los Miller, el matrimonio Miller, era que no querían que se entrara a su vivienda a través de la calle principal. Esto ya parece una cosa como muy obvia, pero es que esto en Estados Unidos es muy extraño. Querían que se entrara a través de un acceso secundario, y que este acceso secundario fuera, este acceso que vemos aquí, esta es la avenida principal, y se entrara a través de un acceso secundario y a su vez en una calle que poco a poco se fuera convirtiendo en parte de la parcela. La parcela se dividió en 3 partes. En la primera era donde se situaba la vivienda, que era la parte más representativa y con un jardín más controlado. Después se extendía una pradera que bajaba hacia el río, y por último se creó un bosque al final en el límite con el río. La parcela no existía, no había nada en ella cuando se construyó la casa y el jardín. Esta es la sección. Arriba. El proyecto de Saarinen arrancó con 4 cajas contenedoras, cada una con un programa muy concreto. La caja destinada a los padres, la caja destinada a los hijos, la caja destinada a la cocina y los servicios, y la caja destinada al coche y las habitaciones de los empleados. Estas 4 cajas tenían la misma importancia y se articulaban entre ellas en torno a un gran espacio común, al cual servían todas ellas, y desde estas 4 cajas contenedoras se podía acceder a todos los puntos del jardín. Esta es la zona del matrimonio Miller. Esta es la parte dedicada a los hijos. Tenían 5 hijos. Este es el acceso rodado a la vivienda con el porche cubierto. Y esta es la parte dedicada a la cocina y de servicios. Los espacios que quedan entre las cajas contenedoras, estos espacios son el comedor, el salón, la biblioteca y el acceso. Y de esta forma se completa el programa. Este es el acceso. Este es el comedor. Desde todos los puntos de la casa se podía ver el jardín, desde todos los puntos. Todos los puntos tenían salida directa al jardín. La biblioteca y el salón. Dan Kiley llegó al proyecto cuando la casa ya estaba arrancando. El encargado, bueno, el arquitecto era Eero Saarinen, pero el encargado del proyecto y que trabajaba con él en aquel momento en el estudio de Saarinen era Kevin Roach. Y que entre los dos acordaron cómo extender el programa de la planta de la casa hacia afuera. Es decir, la idea de Kiley fue crear estancias al aire libre, lo mismo que las estancias que estaban dentro de la vivienda, estancias al aire libre que fueran desligándose a medida que avanzábamos por el terreno, y que configuraran unos espacios vivideros al aire libre, lo mismo que los interiores. Se estructuró, como he dicho, en 3 partes: el jardín más próximo a la vivienda, la gran pradera y el bosque. Y esta es la imagen aérea. Toda la vivienda está dominada por esa gran cubierta plana y por esos lucernarios que se ven muy bien desde aquí y que atraviesan toda la cubierta, tanto dentro de la casa como fuera. Ahora lo vamos a ver en algunas imágenes. Este es el acceso principal. El acceso principal con este camino arbolado, con esta alineación de castaños cosidos por un seto de tejo bajo, y que hace que el acceso rodado, porque siempre está pensado para ser accedido en coche, se produzca de una manera pausada, de una manera tranquila, no como a través de una calle principal, ¿no?, de Columbus.
introduce elementos estratégicos como biombos realizados de materiales como el aluminio y que ocultan vistas y que permiten que convivan a lo mejor en determinados momentos accesos principales y secundarios. También existe un pabellón en la entrada, un pabellón que en un principio estaba destinado a despacho personal de Miller, pero que nunca tuvo un uso muy concreto. Y luego lo que articula son sobre todo espacios como plantaciones y se sirve de elementos traídos directamente de los jardines franceses, de los jardines de Lenotre, de Versalles, de Vaux-le-Vicomte, para a través de esos instrumentos articularlos pero con otro tipo de lenguaje totalmente distinto. Estamos hablando ya de un lenguaje más propio del movimiento moderno que de elementos concretos del jardín francés. Lo primero que uno nota cuando accede a la vivienda es que está compuesta de estos grandes paños de pizarra y de mármol intercalados con estas ventanas de suelo a techo que reflejan el paisaje y que lo cosen entre sí. Esta imagen de arriba con los lucernarios iluminados, porque tenían iluminación además artificial. Toda la vivienda está rodeada por un porche que tiene a su vez entrantes y salientes y que hace que se produzcan estancias como comedores al aire libre, zonas de reposo y que recorre la vivienda perimetralmente y que cose de alguna manera esta casa, esta vivienda con el jardín, ayudándose de un foso perimetral también de vegetación. Los ejes que se prolongan de la vivienda salen de la propia vivienda y son los que dan lugar a las diferentes estancias. Este es el eje que va hacia la piscina y siempre quedan enmarcados por dos magnolias muy grandes que tienen una de las imágenes más conocidas de la casa. Este es el foso que ayuda a coser lo que es el espacio exterior, que este es el jardín de los niños. Cada zona del jardín tiene un nombre. Este es el jardín de los niños y este jardín de los niños se cose con el porche a través de este foso de vegetación. Este es el jardín doméstico. El jardín doméstico es el que está ligado a la zona de la cocina, con una plantación de árboles frutales colocados en damero, alternados con cuadros, con teselas, con cuadros de hormigón y con flores de temporada. De nuevo aparecen elementos como el que hemos visto antes, con biombos que sirven para ocultar determinados aspectos de la casa que no quieren que sean visibles. Y luego tampoco tiene ningún reparo en introducir elementos clásicos como de repente esta fuente que comprada en Roma, una fuente de la época romana y que trajo aquí, restauró y consiguió colocar en esta esquina del jardín. Este es el camino que va a la piscina y este es el mismo camino visto desde la piscina hacia la casa. Esta es la zona de la piscina. Y luego otro elemento característico de esta vivienda es la introducción del allée, ¿no? El allée es un recurso del jardín francés que allée viene del término camino que conduce a un sitio con alineación de árboles a cada lado, ¿no? En este sentido, Dan Kelly le da una vuelta de tuerca, no hace un camino que conduce a un sitio, sino que se sirve del allée para separar dos zonas totalmente distintas de la casa, del jardín, perdón. El allée no está concebido para ser recorrido en este sentido, sino para ser atravesado y marcar un límite entre lo que es el jardín próximo a la vivienda y el espacio abierto al cielo, ¿no? La pradera, el jardín trasero de la casa, de la vivienda unifamiliar americana.
Lo que pasa es que esta intención de Kylie se vio un poco desvirtuada con la colocación de esta escultura de Henry Moore en uno de los extremos y en el otro extremo de un bajorrelieve de Lipchitz. Al final, esta idea de que yo tengo que atravesar transversalmente una doble alineación de árboles para poder llegar a cielo abierto, pues al final se vio un poco ensombrecida por la colocación de esta escultura que atraía todas las miradas y focalizaba todos los aspectos del jardín. Y esta es la pradera, este es el jardín trasero de la vivienda unifamiliar que se extiende hacia el río y que aquí sí que recurre a recursos del jardín paisajista inglés, con la colocación estratégica de sauces y de elementos de color que lo que hacen es ir conduciendo la mirada de un sitio a otro hasta llegar hasta el límite con el río. La casa que se situaba en el alto, bueno, una de las condiciones que puso la familia Miller era que se sintieran las estaciones a lo largo del año en el jardín. Había veces que la nieve no dejaba salir de la vivienda y había veces que la inundación del río llegaba justo hasta los límites de la casa. Y una vez que descendemos la pradera, nos encontramos con que la vivienda, lo que se aprecia desde a medida que nos alejamos, es sobre todo la potencia de esa losa de la cubierta, de esa losa blanca y de cómo todo lo demás queda ennegrecido dentro del paisaje y a través de los árboles. Y me gustaría acabar con esta frase de Kylie, en la que hablaba de que esto era lo que había estado buscando, un lenguaje en el que expresar la acción dinámica del orden humano sobre la Tierra, un modo de revelar el poder de la naturaleza y de crear espacios estructuralmente íntegros. De repente vi que esas alineaciones, las alés, las plantaciones, los bosques y los setos recortados, los canales, estanques y fuentes podían ser herramientas para construir paisajes llenos de claridad y sensación de infinito, igual que un paseo por el bosque. No vi entonces, como tampoco lo veo ahora, un problema en utilizar elementos clásicos en composiciones modernas, porque no se trata de ornamentar un estilo, sino de cómo articular un espacio. Lo que es moderno es el espacio. No se puede tocar y es esquivo, pero se alcanza. Y me di cuenta de que el objetivo era el de producir arte a partir de la necesidad, huyendo del capricho y de la ambigüedad. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues... Domingo. ¿Te parece? Vale, gracias. Ante todo, Ana, mi más sincera enhorabuena por lo bien preparado de la conferencia y lo interesante que ha sido y que yo creo que representa uno de los, bueno, al grano, una de las cuestiones, a mi entender, claves y que más me han hecho pensar a lo largo de los años y que creo que hoy he entendido un poco, si no mucho mejor. Qué bien. Que es la relación exterior e interior. O sea, cuando habla Frank Lloyd Wright, cuando hablan todos Neutra, esta gente, de que fundir exterior e interior como uno de los grandes retos, ¿no? Y que hay una cosa que hay un filo tecnológico, casi, técnico, que es que la pared desaparece. Y eso, digamos, es una cosa de un impacto enorme en la arquitectura, porque de repente los muros, que es lo que ha constituido la visión casi ancestral de la arquitectura, el cascarón que te protege, pues ya podemos prescindir de él. Aparece esa especie de barrera invisible, que es el cristal, con lo cual cambia todo, ¿no?
porque de repente una cosa que he visto hoy, o sea, la casa se comporta como un jardín. Y el jardín, precisamente al perder ese concepto, que es ese muro, y el jardín se comporta como arquitectura. Es un poquitín lo que quiero animarte a reflexionar, y que ilustra maravillosamente la casa Miller y los ejemplos de Neutra, ¿no? Cómo al desaparecer la casa, la visión se prolonga en el exterior. Sí. Y aparecen unos puntos de vista que ya no son los que marca la pared, sino los que marca la profundidad del espacio exterior. Eso es. Y entonces, ese también pasa a ser controlado. Entonces, ese jardín, cuando esa relación exterior-interior no tiene sentido si no se controla también ese exterior. Exacto, claro. Y entonces hoy he entendido mejor ese esfuerzo. Es que ese control del exterior, lo que no se había articulado a través de un lenguaje moderno. Sí que se articulaba, pero de una manera siempre reducida a un jardín paisajista, no existía otra cosa. Y mientras la arquitectura llevaba un camino, la arquitectura del paisaje se estaba quedando atrás, ¿no? Entonces, eso sí que, en ese sentido, la arquitectura fue mucho más rápida. Sí podíamos entender que podíamos tener una arquitectura de diseño, pero luego queríamos un jardín clásico inglés. Entonces, eso es lo que hubo un cambio ahí, y ese cambio se produjo en la Universidad de Harvard. Ese fue el detonante de lo que vino después, para que se pudieran unir las dos cosas, ¿no? Porque sí que Richard Neutra ayudó mucho en ese sentido. Lo que pasa que las casas de Neutra que hemos visto son posteriores. Las primeras casas al final no dejan de ser un ejercicio más cercano a la jardinería, en coser esa vivienda a través de una jardinería, más que a través de crear un proyecto de arquitectura paisajista. Que hay un poco de diferencia desde mi punto de vista. O sea, no es lo mismo un tratamiento de jardinería como que es extraordinario como el que hace Neutra, y que ayuda a que esos espacios fluyan, pero luego está el proyecto del jardín y el proyecto de crear ese entorno a una vivienda, y que sea igual de importante, y que lo complemente y que se sirva, ¿no?, de la arquitectura para poder crear un espacio al aire libre. Entonces, pues eso, desde mi modo de ver, arranca con esta casa. Por eso, pero sí es verdad que esta casa no fue posible sin todo lo anterior, sin toda la influencia de Neutra, sin la influencia de Thomas Church, sin la influencia de otros muchos que no he nombrado aquí porque la lista sería interminable, ¿no? Pero sí que se ve esa influencia de Neutra en estas viviendas y en las que vinieron después, ¿no?, de Saarinen, y en las que participó Dan Kiley. Pero la verdad es que esta casa es una casa excepcional en ese sentido. Es que se dieron las circunstancias para que fuera excepcional. Y la verdad es que esas circunstancias no se dan muy a menudo, en la que el arquitecto es Eero Saarinen, el paisajista es Dan Kiley, y el propietario, al que siempre se le deja un poco relegado, ¿no?, de la historia, y que tiene igual de importancia, ¿no? Él participó directamente en la coordinación de todo esto y en el diseño, y hizo posible que todo esto fuera así. Entonces, bueno, pues sí hay otros ejemplos, pero posteriores, en el que se vuelven a dar estas circunstancias, pero no como este, la verdad es que no como la Casa Miller, eso es verdad. Dos cuestiones. Hola. Dos cuestiones. Una es, hablas de la Casa Miller, bueno, de los tres de Harvard y Church en California, como un tema ya de comienzo, y sin embargo, tendría que tener unas influencias europeas. Yo creo que en Europa ya se había tratado en cierta manera. Es que no entiendo bien. Perdona, sí. Me acerco más. Que hablas como de un principio de los tres paisajistas de Harvard y luego sí, Church en California, pero si no tienen una procedencia también europea, ellos descubren o tienen influencias previas de... Sí, bueno, por supuesto, Mies. Esa es una. Sí. Y la otra es, tanto que como has estudiado tanto la Casa Miller, ¿sabes cómo utiliza Kiley la vegetación? O sea, ¿qué vegetación utiliza y por qué? Sí. ¿Qué pone en cada sitio? Sí. Y cuáles son las razones de utilizar? Sí, bueno, la vegetación, pues es un tema, es muy interesante. La vegetación, por ejemplo,
tuvo muchas discusiones con los Miller acerca de la vegetación. Por ejemplo, en el paseo de acacias, estos son acacias de 3 espinas que la verdad es que fueron un empecinamiento de él, de Dan Kiley, porque el matrimonio quería otra cosa y bueno, la verdad es que el paso del tiempo ha demostrado que es un acierto esta especie. Por ejemplo, estos han sido repuestos varias veces. El hecho de ser, pero no por un problema de los árboles, o sea, él consideraba que los árboles y que la vegetación se podía ir cambiando a lo largo del tiempo. Pero eso no había ningún problema. Este proyecto ha sufrido muchas variaciones a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando a las necesidades y a los gustos de los dueños de la casa. Y en ese sentido, de hecho, le fueron llamando a lo largo de los años, cada vez que tenían algún problema y cada vez que tenían que sustituir algún árbol por otro y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Los pavimentos también se cambiaron porque les molestaban la caída de las hojas y tener que recogerlas. Los setos, bueno, los setos son el seto que rodea a la vivienda es una enredadera podada que también sufría mucho el clima de Columbus, que también es bastante extremo. Había épocas en las que estaba totalmente pelada y otras épocas en las que estaba verde intenso. Lo mismo que la zona de las plantaciones y de los árboles frutales que se cambiaron a lo largo de los años. Lo que sí que se mantuvo durante todos los años fue las magnolias que son la imagen representativa de la casa y que se situaron en las 3 fachadas, salvo en esta. En esta no se situaron porque se plantaron en la obra, pero murieron a consecuencia de los vertidos que hubo de pintura en las raíces. Y entonces se plantaron por unas hayas lloronas, que son estas que vemos aquí, y que la verdad es que yo creo que es un acierto, porque esta fachada, que es la que más luz tiene y la que más sol sufre, es la que las hayas le producen más sombra en verano. Y acentúan un poco esta imagen desde la pradera, en la que la casa parece totalmente cubierta por la vegetación. Y luego el resto son recursos de jardinería francesa. O sea, es que para eso Kiley lo tuvo muy claro, ¿no? Estaba tan influenciado por el jardín francés. Él había pasado mucho tiempo en Estados Unidos, estuvo como enviado especial para hacer la arquitectura que iba a hacer en los juicios de Nuremberg en Alemania, y ahí fue donde conoció los jardines de Lenotre. Y entonces se quedó tan fascinado por eso que no tuvo ningún reparo en copiar y en trasladar esos recursos, trasladarlos aquí, a Estados Unidos, pero bajo otro lenguaje. Un lenguaje moderno, de líneas modernas, y que tenía cabida perfectamente en este proyecto. Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia de la vegetación, que hay muchas más anécdotas, pero ese es un poco. Sí. Sí, hola. Mira, te quería preguntar, ¿hasta qué punto crees que puede haber un tipo de relación, porque me ha parecido a mí, entre lo que has presentado y el edificio en el que estamos? ¿El edificio en el que estamos? Sí, en el centro Botín, con grandes vidrieras, a un lado da una zona, bueno, un gran parque, y aquí da el mar. Yo veo cierta relación, ¿no? ¿Hasta qué punto es heredero igual? Sí, lo que pasa es que es un edificio que es de una arquitectura acorde a nuestro tiempo. Y sí es verdad que este proyecto no es un proyecto solo de arquitectura, es un proyecto de arquitectura y de paisaje, porque el edificio no solamente es el edificio, sino el edificio se cose con el entorno, en este entorno que ya existía, en los jardines de Pereda, pero sí es verdad que el proyecto yo lo entiendo como un todo, en el sentido de que es el túnel, es cómo pasamos por encima del túnel y cómo nos adueñamos de un espacio que antes no existía y que ahora forma parte de todo el proyecto, ¿no? Otra cosa es el carácter que pueda tener o no ese jardín, que por cierto es un paisajista que fue discípulo de Dan Kiley, de Fernando Caruncho, y que bueno, pues eso ya es discutible, ¿no?
El edificio yo creo que es un edificio magnífico, que no tiene ninguna pega desde mi punto de vista, pero sí es verdad que a lo mejor en la parte del paisaje, la parte de unión con lo que es el jardín histórico que teníamos aquí, los jardines de Pereda, pues bueno, pues a lo mejor podía haber sido diferente, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno, el resultado igualmente es magnífico. O sea, el Centro Botín no sería lo que es si no estuviera cosido de esa manera a la ciudad. Eso es indiscutible. Y si no estuviera cosido de esa manera a la bahía. O sea, es un poco eso, ¿no? No hacer un edificio pensando en una caja de cristal que va a estar situada en una pradera y desde la cual se va a ver el paisaje y la casa como parte de eso inamovible, ¿no? No se trata de eso, se trata de crear espacios y de unir de alguna manera el espacio que le rodea al propio edificio para que se sienta como algo natural y que uno no se plantee que aquí hay un proyecto de arquitectura colocado en un terreno, sino que las dos cosas confluyen a la vez, ¿no? Ojalá siempre fuera así. ¿Y qué tipo de jardín hubieras propuesto? Bueno, has comentado eso, has dejado un poco el anzuelo. Eso es demasiado compromiso. Bueno, pero... No lo sé. La verdad es que es fácil, es mucho más fácil criticar que hacerlo, mucho más. Pero bueno, en ese sentido, no lo sé, no me atrevo tampoco a decirlo. La verdad es que lo que conocía de Fernando Caruncho antes de trabajar aquí en Santander sí me parecía espectacular, pero puede ser que aquí, pues bueno, quedara un poco, o que mis expectativas en concreto fueran demasiado altas, también es verdad. Entonces, pues bueno, en ese sentido también me gustaba más la ubicación que tenía, y esto ya sí que es un poco polémico, la ubicación que tenía antes el centro Botín, ¿no? Donde estaba colocado, y sí que a lo mejor podía establecer una relación mejor con la ciudad a través de la prolongación de los ejes de la calle, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado igualmente es un resultado magnífico, y a la vista está. O sea, la gente se ha adueñado del espacio, sube a las escaleras como parte de su paseo y se mete en un edificio como parte del paseo diario, ¿no? Y eso es el mejor de los ejemplos de que es un éxito. Gracias. Tirando del hilo y a partir del comentario habido ahora, yo creo que el debate actual precisamente sobre esa relación interior-exterior que se está aquí hoy debatiendo, que en los ejemplos, o sea, en ese desarrollo, en ese inicio de ese encuentro entre exterior e interior, se está debatiendo en el terreno privado. Son casas sobre un jardín controlado o sobre un jardín que da a una naturaleza inaccesible, o por lo tanto también absolutamente privada o absolutamente íntima, como es el mar o un desierto. Yo creo que en las últimas décadas el debate entre exterior y exterior quiere afrontar el espacio social. O sea, llevar ese debate al terreno de la convivencia. O sea, si se puede, yo creo que en ese aspecto este edificio, que tiene unos antecedentes también, pero yo creo que es uno de esos retos. Yo creo que una de las grandes características de este edificio es la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad entre exterior-exterior, el hecho de que desde fuera estemos viendo las salas de exposiciones, estés en un barco, estás en los jardines de Pereda, y que el uso social, el uso de lo público ya sea visible desde el exterior, sea perfectamente identificado, porque el uso está abierto, ¿no? No es un cofre, sino que es una... Y yo creo que este edificio no solamente se levanta para ser permeable, con el paisaje, con el paseante, sino que hasta su centro ha pasado a ser también, o todo el edificio ha pasado a ser como un jardín, ¿no? El Pachinko famoso, con sus pasarelas, donde la gente sube, baja. Al final utilizamos el edificio como un verdadero punto de contacto con el paisaje y de encuentro con el paisaje, y como un verdadero jardín, ¿no? Tiene un exterior y ese interior también quiere participar de eso. O sea, eso
que yo creo que está inaugurado por edificios que se dejan invadir, ¿no? Como la Ópera de Oslo o como otros ejemplos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el debate está un poquitín en ese terreno, el debate de la relación exterior-interior, incorporar a la sociedad y a la convivencia en ese debate, y el edificio también, el edificio de lo público, como un elemento de convivencia, pero de educar en la convivencia. También se está metiendo ese matiz casi educativo o pedagógico, bueno, en ese cómo relacionarnos de una manera cívica, y que la propia arquitectura puede ayudarnos en esa convivencia, ¿no? O facilitarnos o ofrecernos nuevas formas de convivencia entre nosotros y entre nosotros con el paisaje. Porque otra de las características de este edificio, y yo creo que son sus grandes valores, es que nos ha regalado otras maneras de relacionarnos con la bahía, ¿no? Plazas sombreadas o plazas cubiertas al borde del mar, o zonas acristaladas al borde del mar, donde poder estar viendo el viento sur, pero protegido por esa lámina de cristal, o colocarnos en la cocorota del edificio, o que el centro del edificio sea la plaza, ¿no? O sea, el espacio, y además una plaza levantada, una plaza abierta al paisaje, una plaza que incluso se adelanta al edificio. Bueno, hay muchas cosas muchos ingredientes, ¿no? Sí, bueno, lo has dicho perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.